Le damos continuidad al curso La década de 1970. Esta vez vamos a ver el aspecto cultural del periodo y tenemos como invitada especial a la maestra Marité Escandón, de quien haré lectura de su síntesis curricular para que tengan idea de quién es nuestra conferencista. Por supuesto, también enviamos un cordial saludo a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope de Twitter, con el anhelo de siempre de verlos convertidos, materializados en personas que acudan aquí a la sede del instituto para sentir la cordialidad, el calor y la comunidad de la gente que disfruta conocer y comprender la historia de México. Bien, la doctora Marité Escandón es licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, tiene especialidad en tasación y evaluación de arte por Casa Lam, diplomado en técnica de pintura contemporánea por la Academia de Arte de Florencia en Italia. Como parte de su desempeño profesional, dirigió el programa educativo Creadores en Faro Bicentenario en 2013. Ha participado en programas de educación cultural y ha impartido la asignatura de Poesía Experimental en el colectivo Mujeres Creando en Tlalpan 2014. Asimismo, ha sido curadora de exposiciones como Cartela Ed del Museo José Luis Cuevas 2012 y Entre Formas de Exitus Capital 2013. En la actualidad se desempeña como subdirectora de Artemlux, plataforma ANC en el portal de Internet. Publica también artículos sobre arte mexicano y tiene a su cargo la columna Décadas en la revista digital Creators. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: Intro, 1900-1950, Fin de un régimen, inicio de otra ideología, en revista digital Creators de noviembre de 2016. 1950-1970, La ruptura, inconformidad con el encierro ideológico nacionalista, también en Creators de noviembre de 2016. Y 1970-1980, el resurgimiento del arte en México a partir del movimiento estudiantil de 1968, en la misma revista, edición diciembre de 2016. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir y pues bueno, después de que ya me presentaron, pues, empecemos. Bueno, pues no se puede hablar de 1970 sin revisitar el 68. El final de la década de los 60 e inicios de los 70 estuvieron marcados por levantamientos sociales a nivel nacional e internacional. México, por supuesto, que no fue la excepción. Gustavo Díaz Ordaz estaba llegando al fin de su sexenio y a pesar del descontento de la población, él seguía en este énfasis de mostrar al país como en vías sólidas de desarrollo, más bien dicho. Por ende, acepta tomar tanto el Mundial como las Olimpiadas. A pesar de las manifestaciones ciudadanas y muy a pesar del descontento de la población, el gobierno continuaba con el plan de proyectar a México como un país estable y en vías de desarrollo, siendo sede no solo de las Olimpiadas, conocidas como los Juegos de la Paz, sino también del Mundial de 1970. La desconformidad con las circunstancias no tardó a hacerse visible en el gremio artístico. Tanto estudiantes como profesores de la UNAM, San Carlos, empezaron a volver a poner con la gráfica una técnica que no se ha usado, más bien dicho, desde la Revolución, que es muy efectiva en el momento de que se necesita hacer propaganda, ya es por lo volátil que es, por lo fácil de enseñar y por lo barato de la manufactura de esta. Entonces todos los diseños trataban de sintetizar los logos ya diseñados para la Olimpiada, ya fuera la paloma intervenida por una ballesta o México con problemas de expresión. A la par de esto, bueno, a la par de la inauguración de las Olimpiadas, se estaba planeando hacer un salón llamado el Salón Solar. Este Salón Solar, su intención era, más bien dicho, enseñarle al mundo los avances gráficos y artísticos de México. Bueno, después de la tragedia del 2 de octubre, claramente, los artistas no hicieron ninguna publicación al aire, pero solamente llegaron a Bellas Artes y empezaron a descolgar sus obras. Las bajaron sin más, sin explicación,
Y de un momento a otro decidieron que pues, lo mejor y lo que más estaba acorde con ellos era hablar de un salón independiente. Pero antes de seguir con el salón independiente, hubo otro momento, después, bueno, al día siguiente, el 2 de octubre, o sea, el 3, donde José Luis Cuevas y todo lo que se conoció como la generación de la ruptura, intervino el busto de Miguel Alemán, y lo secuestró, por decirlo así. Pusieron láminas y empezaron a intervenir haciendo visible el descontento y todo lo que... Y como ya no querían depender del mecenazgo del Estado. También estuvo obra del 68, ahí no puse nada porque nadie pudo tomar registro de lo que pasó, en el cual las obras no hablaban de lo que había pasado el 2 de octubre, pero empezaron a expresar con grabados en ese mismo momento. Les digo que no hay registro, pero bueno, regresemos al Salón Independiente. Todo el plan era hacerlo en la UNAM, pero al ser la universidad tomada, no les quedó de otra más que empezar a buscar nuevas sedes. Y justo la sede del primer salón fue aquí muy cerca, en la Casa del Risco. Sin curadores, sin dinero, sin orden, sin ningún tipo previo de idea de qué iba a pasar, llegaron artistas y todos empezaron a colgar sus pinturas en un caos absoluto, pero en unión. Y eso empezó a moverse muy fuerte, porque parte de las excusas por las que ellos bajaron sus obras en Bellas Artes, les digo que nunca hicieron pública su posición política, fue que estaban muy aferrados a las técnicas normales de pintura y de creación. Pintura de caballete y no había más. Y pues, desde la apertura o desde la caída de la cortina de nopal, como dijo Cuevas, pues México empezó a tener un impacto durísimo de otras corrientes, sobre todo desde las corrientes francesas, y ningún lugar las estaba aceptando, porque pues, nadie quería saber que era un performance, nadie quería saber si se podía pintar pues, en muros, ya no, o sea, nadie quería intentar otras cosas. Entonces el Salón Independiente, lo más fuerte de él va a ser que van a poder explorar todas las técnicas de los que habían sido privados en las instituciones gubernamentales. Pero bueno, se inaugura y al año siguiente este mismo salón prosigue, pero en el Museo del UNAM, del Museo de Cultura y Ciencias. Helen Escobedo estaba al cargo de esto y bueno, José Luis Cuevas declara que esta no era una exposición comercial, sino es el resultado de una lucha llevada a cabo por romper con el arte oficial. Para que estos artistas, que se quedaron 31 artistas de los 45 originales, entre ellos Sebastián Herzog, probablemente al escultor lo ubiquen más. Entre todos sus amigos, todas las galerías que estaban alrededor, empezaron a hacer recaudaciones de fondos. La Galería Pecanis se llamaba, la más fuerte. Se dedicó a hacer pues, todas las ventas posibles para lograr poder consolidar otro salón independiente. Y bueno, esta es una de las obras más importantes porque Helen Escobedo era una escultora que trabajó mucho tiempo en cobre por estos finales y entonces se anima a explorar el espacio desde otro lado, un lugar donde ya no solo el artista y su obra y el espectador quedaba de lejos, sino lo invitaba a ser partícipe. Tú ya podías entrar, ver y sentir pues, qué era este espacio, a qué te recordaba, ya era más sensorial, ya no era un arte de pensamiento. Bueno, entonces, ese mismo año el Salón Independiente logra ampliar su capacidad y ya no solo se queda en la capital, sino logra exponer en Toluca y en Guadalajara, cosa que antes nunca había pasado porque pues, todo el arte, según ellos, estaba centrado en la del DF. Hubo un tercer Salón Independiente y bueno, de este fue todo un desastre porque las bases oficiales eran olvidarse de bienales, o sea, se funda bajo la idea de no depender del gobierno, de no seguir yendo con él a sus concursos y a todos los que ellos proponían, sino empezar a crear un circuito alterno al arte oficial. Ya para el tercer año de este salón, se vuelve a tomar, pues bueno, se vuelve a tomar el principio, que es cómo te puede relacionar el arte con la sociedad. Intentaron obtener financiamiento, esta vez les fue imposible. Todas las obras que se presentaron fueron de cartón y de acrílico y el cartón fue donado por una fábrica que era de una de las hermanas Pecanis, de las galerías que les comenté hace rato. Y bueno, Gilberto Aceves Navarro y Manuel Felgueres se hicieron cargo de este proyecto.
Ya traían un poco hartos al gobierno, pero pues no habían dicho nada. Pero nada tontos, empezaron a los artistas de mayor trayectoria, como puede ser Felgueres o Aceves Navarro, los invitan a la Bienal de Japón de ese año. Y bueno, contra todas las reglas del salón, estaba prohibido ir, y ahí empieza a generar ya todo un disturbio entre los participantes, entre todos ellos que querían crear un arte nuevo y un arte y una contracultura. Se empieza a dislocar todo el salón porque pues quieren ir a la Bienal, es una gran invitación, no la pueden dejar ir. Para no hacer la cosa larga, el salón se disuelve por los distintos tipos de pensamiento, y ya esta pureza de querer crear otro arte que no es el oficialista, se empieza a ir de lado, pero tuvieron un gran triunfo antes de esta disolución, que fue poder entrar en Guadalajara al Mercado de las Flores. Era un edificio que estaba abandonado, donde llegaron 31 artistas, y en vez de imponer ellos, empezaron a construir comunidad en torno al mercado. Dejaron que todo su entorno, o sea, el señor de enfrente, el de la tienda, el del súper, participaran para poner esos murales, para que se dieran cuenta que no era un arte exclusivo, sino era un arte incluyente y un arte que al final podía crear, pues les digo, una comunidad. Y eso va a proseguir hasta el final de la década, cuando empieza la generación de los grupos. Pero bueno, antes de hablar de los grupos, vamos a pasar a ver un artista que falleció recientemente, pero que es necesario verlo y que marcó el arte desde los 60 hasta ahorita, que se llama Felipe Echenberg. Felipe Echenberg, muy influenciado por el movimiento pánico, que fue un movimiento que empezó Jodorowsky aquí en México, que tenía 3 ejes principales, que era la euforia, el humor y el terror. Y regresando a que ya estamos en materiales fuera del caballete y la pintura, los efímeros pánicos, como se llamaba el grupo de Jodorowsky, sirvieron de inspiración para que los artistas empezaran a hacer el arte-acción o los performance. Echenberg toma mucho de eso y bueno, presentó el performance anticonferencia ¿Por qué pinto como pinto?, dado que era una queja al gobierno, y esto todavía fue un poco antes del 68, tuvo que salir, se autoexilió, digámoslo así, y se tuvo que ir a Londres. Llegando a Londres, que fue más o menos por ahí de finales del 69, cuando ya se asentó, dice, tengo que participar en el último salón, en el tercer salón, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago para poder mandar mi obra sin que sea intervenida por el gobierno y me dejen presentarla? Pues bueno, el señor muy inteligentemente mandó 200 postales distintas, o sea, cada uno de esos son postales y están numeradas, y como que los mandaba en códice a sus amigos artistas de acá, para que al final, bueno, cada uno que recibió una de las obras se juntara y saliera esto, que era, bueno, su queja de cómo es posible que pudiéramos tener un mundial en el 70. Pero eso no fue todo lo que hizo Echenberg. A pesar de que estaba lejos, tenía todo el contacto con la gente de acá y empezó a gestionar espacios como el museo, espacios como la prensa, fundó su propia editorial, pero bueno, ahorita ya vamos a su editorial. Tuvo una en especial que se llamó Una cita con el destino de la Tate. La Tate es uno de los museos más importantes de Londres, y él, en toda esta búsqueda del espacio, de pues, todo el concepto de lo que podría ser el arte, decide presentarse a la Tate con una bolsa blanca en la cabeza. Entonces llega y el guardia pues no lo quiere dejar entrar. Y el otro le pregunta, si empiezan como un tete de media hora de por qué no me dejas entrar, sí, no sé qué, ¿por qué estás? Y al final le pregunta, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? Y Echenberg le dijo, no, yo soy parte de una obra de arte. Y entonces el guardia le dijo, no, no te equivoques, obra de arte es la que escoge aquí el consejo del museo, ¿tú qué? Y entonces después de que le dan ese argumento, Echenberg se voltea y le dice, bueno, entonces vengo aquí a entrar en calidad de ser humano. Y quería demostrar, bueno, pudo evidenciar justo al museo de su exclusividad en torno al arte. Que esa es la queja de pues, bueno, toda esta década, que creo que ya lo dejé un poco claro. Y bueno, ese año fue muy interesante porque llegó Ulises Carrión, no sé, bueno, hace poco una exposición de él en Jumex, no sé si la vieron, pero Ulises Carrión habla del arte postal, que fue pionero junto con Echenberg, y Londres tenía las mismas inquietudes que México, porque al final todo lo que empieza en el 68 ya venía marcado por otros países que tuvieron sus primaveras, Praga, por ejemplo. Pero bueno, en esa misma búsqueda, Londres sigue con esas ganas de buscar otro circuito que no depende de los circuitos oficiales, y empiezan a hacer una editorial que se llama la Blue Gesto,
o los libros de artista en español. Entonces, el plan de esto es que todo se vuelva manual, que todo esto tenga algo más que no sea la comercialización de ellos, sino que es una parte del artista si se quede. Y también, les digo, crear circuitos alternos económicos. Es decir, puedo vivir de mi arte, hacer lo que yo digo del arte, sin tener que seguir lo que el oficialismo me indica o me acepta para aceptarme en un museo. Entonces, bueno, la intensidad de esta visión pues trajo también a Ulises Carrión, que después de visitar varios países, entre ellos, bueno, estuvo en Londres con Felipe, se queda en Ámsterdam y ahí creó el espacio In and Out Center, que funcionó como un centro de cultura que albergaba exposiciones, colaboraciones, performance, participaciones públicas. Más adelante se empezó a involucrar con el archivo, que últimamente, no sé si ha tenido museo recientemente, pero está como muy de moda poner como los apuntes antes de crear la pieza y cosas así. A un siempre le gustó eso porque lo hacía temporal, un archivo puede volverse infinito. Y también creó el manifiesto de cómo hacer un libro de artista. Trabajó en diferentes medios, él se metió muchísimo más al video y al cine. Y bueno, en este último ámbito, Ulises Carrión empieza a publicar con Octavio Paz en la revista Plural. Y ahí empieza a ver algo muy interesante, la visión de un arte sistemático. Esto se expandió a la música, a las artes experimentales y bueno, sobre todo a la reflexión en torno a la abstracción. Porque a Ulises siempre le intrigó mucho la habilidad que el hombre posee para comprender y crear signos y sistemas y que a partir de ahí crear un lenguaje. Entonces, esto va a pasarse a las plásticas, pero este momento es el geometrismo mexicano, como se va a conocer. Es un movimiento sumamente sospechoso, porque empieza en la UNAM, en la Escuela de Estéticas, pero más que en torno a hacerlo a través del arte, sino a través del pensamiento. Entonces, se está buscando que el artista se vuelva un historiador, un investigador, alguien racional, justamente. Pero lo sospechoso de esta historia, ahorita les cuento más del geometrismo, pero lo que se me hace sospechoso de esto es que antes de este punto tenías un arte sumamente visceral, un arte que estaba moviendo a toda la gente, un arte que venía del enojo, que venía de una juventud frustrada. Y entonces, cuando llegas al geometrismo, que es un arte de razón, que al final, por más que quieras darle y ponerte a inventar que puede ser el siguiente al muralismo, porque obviamente el Estado lo que hizo fue empezar a encargar durante 3 décadas todos los museos, ya sea arte moderno, ya fuera el Tamayo, todos los museos del gobierno solo pedían geometrismo, que al final era un arte de la razón y no un arte que tenía una idea atrás, como fueron todo lo que pasó en el 60, bueno, todos los salones independientes o estas técnicas nuevas, que sí venían de un lugar que no solo era la cabeza. Pero bueno, regresa al geometrismo, porque les digo que hay mucha teoría atrás de él. Bueno, Fernando Gamboa, que en ese momento era el especialista y el encargado del Museo de Arte Moderno, inaugura una exposición llamada El Geometrismo Mexicano. Carlos Mérida, Gunter Gerso, Matías Geritz, todos ellos se van a afiliar a este movimiento, y el geometrismo pues, estaba marcando la búsqueda de un nuevo estatuto para el artista local, la ambición pública, pero también el orden práctico de ser visto como un investigador. Y paralelamente, el Instituto de Investigaciones de la Estética de la UNAM preparaba ya una monografía acerca de este movimiento. Lo tenían mucho antes de que siquiera se aterrizara, por decirlo así. Y fue definido por artistas que trabajan coincidentemente por ciertos momentos geométricos. Ese era su argumento. Todos hacen círculos, entonces todos se pueden llevar bien. Bueno, entonces empiezan como parte de esos círculos dijeron, bueno, no podemos dar un sustento tan burdo, entonces vamos a empezar a hablar de, claro, Teotihuacán tenía círculos los ojos, ay, claro, en Chichén Itzá también, no, pues entonces sí es herencia directa. Ay, no, mira, también hay cuadrados, como en el muralismo de Diego Rivera. Entonces estaba buscando todo, que la nueva identidad o el nuevo arte oficialista se volviera el geometrismo, pero digo que está como muy sospechosa esta historia. Y bueno, tuvo éxito, lo lograron, se convirtió en el principal objeto de las comisiones de arte público en los siguientes años, y pues por más de 3 décadas la abstracción geométrica fue referente al público como una modernidad visual. Ahora, que si no les gustó mi teoría, Juan Hacha, que es un crítico muy importante peruano, decía que plantear el geometrismo como la contraparte
del supuesto, pues bueno, del predominio de los conceptos emocionalistas que hasta estaban en México. No sé si recuerdan que antes entre el muralismo y los 70 estuvo la ruptura, se trató mucho la abstracción pero con colores suaves, entonces se decía que era muy emocional esa historia, hasta un poquito cursi. Entonces les digo, Juan Hacha tira la piedra de que a lo mejor es su contraparte, y Cuauhtémoc Medina dice que no, que está muy sospechoso cómo se creó y que fue como un tipo de tapón a un arte genuino que pues, por primera vez estaban haciendo en México. Pero bueno, regresemos un poco a la herencia del salón. A pesar de que el salón no salió bien ni lograron lo que querían, la generación aprendió algo y decidieron que a finales de esta década era más fácil trabajar en conjunto que individual, cosa que no había pasado antes, y así es como empieza la conocida generación de los grupos. Esto también es parte del geometrismo, antes de que siga. Bueno, los grupos, al estar conformados por fotógrafos, escultores y pintores que buscaban trasladar el arte a la vida cotidiana, lograron ser grupos indisciplinarios. ¡Ay, no! Espérenme, es que esto es muy interesante. Perdón, pero tengo que volver a Ulises Carrión. En toda su historia de las estructuras, Ulises Carrión dice que todo podía ser una estructura y que también por eso llega el geometrismo, él empieza a hablar también de la estructura del lenguaje, como les contaba, que él estaba muy interesado en cómo era capaz el hombre de generar símbolos y lenguajes. Y bueno, este es un diagrama de ellos. Los primeros cuadritos es como él dice que empieza el chisme. ¿Sabes cómo va pasando de chisme en chisme? El segundo momento es el movimiento que tiene un rumor. Después, poco a poco, lo gradual que se vuelve un escándalo, que es el de abajo del chisme, que es aquí luego. Y después ya la perdición absoluta de lo que es una calumnia. Entonces él decía que el lenguaje tenía ese movimiento, pero que al final el chisme, el rumor, el escándalo y la calumnia eran sumamente importantes porque creaban una nueva mitología y una nueva ideología. Y justo tenían esto. Bueno, ahora sí regreso a los grupos, perdón por el salto. Entonces, me quedé en que podían ser interdisciplinarios porque se juntan varios artistas de distintas técnicas. Entonces, bueno, la culminación de ellos va a ser cuando Helen Escobedo, que ya era directora del MAM para ese momento, ya no estaba Fernando Gamboa, los invita a la 10ª Bienal de Jóvenes en París en 1977. Suma, Proceso Pentágono, TAI, fueron invitados a presentar a la capital francesa. Casi todos aprovecharon para seguir haciendo una queja política, con excepción de un movimiento que se llamaba Tetaedro, que estaba liderado por Sebastián, pero les digo, probablemente conozcan sus esculturas, porque era geometrista y hay muchas esculturas de él en la ciudad por lo mismo. Pero bueno, los demás sí siguieron quejándose de este régimen del que estaban hartos, y entonces Proceso Pentágono abrió con esto, que como desde arriba si lo ven tiene estos 5 lados, y empiezan a denunciar sobre la tortura y la represión de los movimientos sociales, sobre todo en Latinoamérica, porque aunque siempre nos gustó voltear más al norte, tenemos una historia con el sur muy fuerte. En esta época es el fin de dictaduras. Muchísimos pensadores latinoamericanos, como lo fueron Hugo Semmelmann y Enrique Dussel, volvieron a México, exiliados a México, y pues tenemos toda esa parte, les digo, las dictaduras de El Salvador, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Proceso Pentágono denuncia esta parte, y bueno, Felipe Egenberg era parte del Proceso Pentágono, y el curador encargado de la Bienal, de la parte latinoamericana en la Bienal, era un señor llamado Ángel Kallenberg. Ese dato, chéquenlo porque no me acuerdo del apellido bien. Pero, de por sí que en México yo estuviera en la Bienal ya era como bastante político y escandaloso, y por supuesto que Egenberg, siendo el personaje que fue, no podía dejar eso atrás, y llega él a París. Se da cuenta que este señorito, el curador, es el encargado de la parte de Latinoamérica y empieza a armar una protesta afuera enorme. Su queja era que era representante de la dictadura uruguaya. Pero bueno, regresando a lo que hizo como grupo, ahí pueden ver algunos mapas de Latinoamérica como herida, un cadáver, y bueno, se podía entrar a este pentágono donde podías ver distintas otras formas de esta queja, desde donde estaban elementos de tortura, cosas faltantes de los hijos perdidos de la Plaza de Mayo, todas estas cosas. Después el TAI, que era otro de los colectivos, se empieza a quejar de la miseria latinoamericana en esta que se llama Import-Export. También adentro tenías, era la misma tirada, adentro tenías
cosas que se encontraban de los restos de los desaparecidos del 68, algunas cosas del cine Super 8, que bueno, ya llegaremos a él, pero se proyectaban allá adentro también. Y bueno, Grupo Suma también fue parte de los invitados, y lo que ellos hicieron fue un retablo, como aludiendo a esta cultura barroca que tenemos desde el virreinato, pero poniendo todo lo que pasaba ahorita, todos los recortes de la prensa, de toda la violencia que estaba sucediendo en el país. Y bueno, sobre todo lo que más les hacía ruido en ese momento, bueno, al Grupo Suma, era lo de la reforma política. La 10ª Bienal dio el auge de grupos, colectivos como Mira, el colectivo Germinal, fotógrafos independientes, Peyote y la compañía. Todos ellos van a entender que que se puede rebasar la magnitud de producción artística si lo hacen en grupo. Pero bueno, al igual que la bifurcación que hubo en el Salón Independiente, cada grupo agarra una vertiente distinta y la idea se vuelve a diluir. Va a llegar en 1979, Limba va a ser la selección anual del Salón Experimental, o bueno, por lo menos lo intentaron, que iba a ser en la Galería del Auditorio. Muchos de estos grupos no fueron invitados, se trató de meter a otros grupos que no eran ya queridos por la gente, entonces al final su salón experimental no funcionó, lo volvieron a intentar en el 84, todavía fue decayendo más, y bueno, pues el Limba no pudo reconciliarse con esa parte artística todavía. Y bueno, a pesar del repentino auge, que el principio de la década de los 80 marcó la desilusión de la mayoría de los grupos. Entre las posibles causas es el hecho de la falta de repertorio, porque así se estancaron muchísimo solo en un discurso político, y también en el cambio de economía que va a surgir. Más adelante va a ser más fácil trabajar solo que en grupo. Esta es la intervención de Grupo Suma, cuando entra a la Bienal del Limbal, del Salón Experimental, le dan el premio, y como no quería el premio oficialista, pues hizo una protesta por haber ganado. Y este fue su resultado de su intervención en las paredes de la Galería del Auditorio. Bueno, el 68 no solo impactó en las gráficas, sino también tuvo que ver mucho en el cine. Cuando empiezan todos los movimientos, los alumnos, el CUEC cierra, pero eso no quita que los alumnos puedan agarrar sus cosas y empiezan a dividirse según como el expertise de cada uno de ellos, empiezan a dividir el material para empezar a poder documentar y registrar qué está pasando en esa época. Entonces, se va a constituir, los alumnos del CUEC se constituyen como un grupo cuya función era la documentación. Nunca filmaron el discurso de ninguno de los líderes, sino cómo se estaba articulando el movimiento de los estudiantes. El Grito fue un documental editado después de la represión con los materiales filmados por los estudiantes del CUEC, aunque llevó la firma de Leobardo López Arche, pero bueno, él fue el director de uno de los gremios bastante tiempo. Pero bueno, el caso es que cuando se hace se da cuenta que otra vez es el esfuerzo colectivo el que logra generar un tipo de cine nuevo. Lo que los estudiantes intentaban aquí también era romper el cerco de la censura del gobierno de Díaz Ordaz. Entonces apostaron por la elocuencia de las imágenes para contradecir las impugnaciones que les hacía el régimen en la prensa y los medios masivos de comunicación. También van a aprovechar la versatilidad de los 8 milímetros, o bueno, lo que se conoció como el Super 8, para filmar eventos difíciles de captar. Hubo momentos en que pudieron introducir este tipo de cámaras que eran bastante versátiles en Lecumberri y filmar lo que estaba pasando allá adentro. Una vez que esto se calma y Echeverría sube al poder, su hermano, Rodolfo Echeverría o Rodolfo Landa, va a tomar el mandato del Banco de Cinematografía. Pero antes de que eso pase, el cine Super 8, o la contracultura del cine, antes de que se vuelva oficialista, se va a ver visto por distintos concursos, sobre todo liderados por un lugar independiente que se llama Las Musas. Y el tema va a tratar nuestro país, se llama Nuestro País. La mayoría de los concursos giraron en torno a esta temática y empezaron a mostrar un lado que no se había visto antes en el cine, que era el lado del pensamiento de la clase media. Entonces, de eso, las cintas van a mostrar su representación del imaginario de la juventud capitalina clase mediera,
Y entre el 70 y el 74 hubieron varios encuentros de Super 8, pero a partir del segundo certamen se vislumbró otra bifurcación temática. Hubo un grupo que se quedó para seguir explorando la técnica y hubo un grupo que se dedicó a documentar la sociedad, y de ahí nace la Cooperativa del Cine Marginal. Aunque las películas producidas en torno al Super 8 y el movimiento estudiantil no consiguieron mucha gente más que en pequeños cineclubs de la universidad o uno que otro par informado, bueno, fue notable la transformación, sobre todo cuando sube Rodolfo al poder. Ante el desbalance social, la desconfianza popular, empieza a preguntarse Echeverría que cómo puede volver a ganarse a toda esta gente que ya perdió y toda esta gente que está enojada y que trae todo este agite interno. Entonces van a empezar a ver el cine como un medio para llegar a eso. Les digo, Rodolfo Echeverría o Rodolfo Landa es nombrado como el director del Banco Cinematográfico, y con eso cambia y abre oportunidades a grandes cineastas como Arturo Ripstein, como Jorge Fons. Pero bueno, el caso es que una vez que el Banco Nacional agarra esto, se abren 3 casas productoras, todas del gobierno, que van a ser el CONACYT 1, CONACYT 2 y el CCC. También se hace la Cineteca Nacional. Bueno, este es el primer cartel para las musas, para el de cine independiente, el de 8 milímetros, el de nuestro país, Contracultura del Cine. Y ahora sí, ya estamos donde quedamos. Invierten en la Cineteca Nacional, empiezan a tener casas productoras, y así es como el cine se vuelve del gobierno. La producción nacional tuvo varias variaciones y sorprendentes cosas durante esos años, porque el Estado cada vez hacía más películas, mientras, bueno, les digo, las privadas se extinguieron. Múltiples directores tuvieron acceso a los mejores lugares para aprender, más acceso al material de estudio, y los temas tocados en el cine produjeron un cambio bastante fuerte. Toda una generación de realizadores se desarrolló para la posteridad en estos años. Se me olvidó nombrarles a Felipe Casals y a Jaime Humberto Hermosillo. Bueno, con todas ellas y otra lista de veteranos, el cine mexicano empezó a agarrar una fuerza impresionante también en el extranjero, porque las películas nacionales empezaron a caracterizar por un adecuado uso de recursos, por una atinada dirección, una interpretación digna, pero sobre todo por una temática política y social que pondría al descubierto la realidad nacional. Así lograron un buen número de películas. Por primera vez en la historia del cine mexicano, no fueron sus personajes característicos, el macho admirable, la madre inaccesible, el padre inobjetable, el hijo que regañaban, todos estos patrones que se seguían siguiendo, bueno, arquetipos más bien dicho, que seguían desde el cine de los 50, se empezaron a romper para darle paso a otra visión. Y bueno, hubieron 4 razones, como les contaba, que era súper importante para revivir el cine y no dejar que esta industria se moviera en el país, y entre ellos fue su estrategia para la apertura democrática y volver a juntarse con esta gente intelectual, y bueno, promover el nacionalismo. 3 de las películas realizadas en este periodo, que son consideradas las esenciales para el desarrollo de la filmografía nacional, son El Apando y La Canoa de Felipe Casals, Los Albañiles de Jorge Fons y El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, y bueno, Las Poquianchis también de Felipe Casals. Ahora les platico un poco de cada una de estas películas y por qué fueron un hito o tan importantes para el cine siguiente, Cano hablaba de la historia de 5 empleados de la Universidad de Puebla que querían ir a escalar el Cerro de la Malinche. Y cuando llegan a este lugar se encuentran con un cura que no los quiere ahí, y entonces el mismo cura empieza con una manipulación del pueblo a decirles que eran comunistas y que eran estudiantes. Entonces, como esa era la visión satanizada del momento, el pueblo se altera y decide linchar a los 5. Pero bueno, ahí habla de la ignorancia del pueblo, del poder de la religión, de la corrupción de la autoridad y de la manera en que los mismos medios manejan la información. Les digo, tema que anteriormente en los 50 nunca hubiéramos visto en el cine. Y bueno, El Apando se mete todavía más porque entra Lecumberri contando la historia de 3 presos y de todas las injusticias que ocurren dentro de ellas. Es muy fuerte también porque empiezan a mostrar escenas sexuales que antes estaban
profundamente prohibidas y que más adelante van a crear un desfaz muy peculiar en la época de las ficheras. Y bueno, como tercer punto, tercer eje de ruptura más bien, están los albañiles, que cuesta la situación de un grupo de trabajadores en una construcción y de su estado y de cómo, en qué situación trabajan. Entonces, estos tres ejemplos son una muestra contundente de lo que Echeverría buscaba reflejar, que la población se diera cuenta que ya había apertura. Pero al término del periodo de Echeverría, comenzaría a gestarse un nuevo movimiento cinematográfico, uno que permitiría que mantuviera el cine a flote, porque como nunca se llenaron las salas. Dentro de las premisiones se gestaron, eso no importa. El caso es que la última película que se hace en el momento echeverrista, que va a dar pie al movimiento de las ficheras, va a ser Bellas de Noche, película que se vuelve un hito y es más hasta de culto. Esta película fue llamada así inspirada en la película de Luis Buñuel, que es Bella de Día, y presentaba unos protagonistas cuyo desarrollo siempre se parecía en un bar, en un bar de ficheras, más bien dicho. Esta fue una película importante aquí que fue llevada por una productora privada, se llamaba Cinematografía Calderón, que fue de las primeras de resurgir de las cenizas en una época en donde la industria ya no era de particulares, sino únicamente estatal. Lo anterior, anudado al cambio de sexenio, cuando el cambio de sexenio, cambia también la representante del cine, que la va a tomar la hermana de López Portillo, Margarita, como la directora de radio y televisión del país, y da totalmente rienda suelta a su inexperiencia y la falta de conocimiento sobre el tema. Surge así la época del cine de oro, dominada el cine de las ficheras o sexicomedias. Esta versión del cine erótico es una mezcla entre comedia y entre albur doble sentido, pero como dijo bien el creador, es un cine destinado a divertir. Las cintas develan ciertas esperanzas, sueños y características de los mexicanos, el anhelado triunfo de la clase media, por ejemplo, la astucia como la mayor cualidad del mexicano. ¿Qué otra cosa habla? También el ideal de la belleza femenina, que también cambia. Y la sexualidad como motor para la felicidad y la galantería como la mejor cualidad del mexicano. Noches de cabaret, las cariñosas, el vecindario, la pulquería, las taqueras picantes. Todas esas son títulos que llenaron las marquesinas de las salas del país entre el 75 y 1990. Era impresionante porque a pesar de que todavía la sociedad era sumamente pulcra y sumamente alarmista y sumamente pudorosa, empieza a tener un quórum impresionante, les digo que mantiene a flote todo. Y al final de esto, aunque no haya sido el cine de Ripstein, estas películas forman parte de la historia nacional y se convierten muchas en películas de culto. Regresando a rupturas y a otros movimientos, va a estar La Onda, con José Agustín Inventado. José Agustín lo que va a hacer va a tratar de tener una literatura para jóvenes, él queriéndose quedar en una juventud. Este momento es raro porque cuando ya empezábamos a generar un tipo de identidad nacional, la literatura mexicana, que antes estábamos hablando de alguien del tamaño de Rulfo, estábamos hablando de alguien como Jorge Ibargüengoitia, que ya estaban empezando a tener una voz propia, ya no era la voz de que es mestizo, ya se estaba generando una identidad. Cuando esta corriente literaria, más bien, decide inspirarse en la generación beat, en la generación gringa, completamente, una generación gringa que al final no tenía mucho que ver con nosotros, pero está bien, querían ser los rebeldes, querían ser los que aceptaran todos. También hablaban de este rollo de represión, pero les digo, desde una visión que no nos correspondía, lo que hizo que el avance previo, el tipo de consolidación previa, se diluyera un poco, o más bien no se diluyera, sino respondiera a lo que estábamos en ese momento viviendo, que era una economía neoliberalista y que al final nos iba a llegar tarde o temprano a la sociedad. Y a La Onda le llegó más rápido que en otros momentos, y por más que trataron, fue a la par de la literatura del 68. Esta literatura solo hablaba del movimiento. Estaba Poniatowska, estaba de la Ciudadela Tlatelolco, también de Edmundo Jardón, y
Pero esta literatura solamente se quedó en ese momento, en ese estanque que solo duró 2 años. Cuando salen de esto se encuentran con que ya les había comido el mandado la onda. Y, bueno, varios críticos, como Scherer, por ejemplo, señalan que después del 68 la novela mexicana vuelve a reiniciar sus preocupaciones por los aspectos sociales y políticos. Se pudo ver eso un poco en la novela de la guerrilla y, bueno, y un poco antes del 68, pero la literatura de la onda nace en un contexto histórico marcado principalmente por el preludio de lo que posteriormente será el movimiento estudiantil de 68, las manifestaciones contra Vietnam, el desequilibrio social, esta sociedad de consumo y capitalista, que también se queja ahí la onda, el desertimiento de la juventud frente a todo a lo que hubiera autoridad. Las novelas y relatos de la onda reflejan el mundo de los jóvenes, su rebeldía contra la sociedad, contra las generaciones que los antecedieron y contra todo tipo de ataduras. Les digo, ellos querían ser los jóvenes rebeldes, los jóvenes que oían rock, los jóvenes que no querían nada y que querían tener una adolescencia perpetua. Las actuaciones narrativas, que es como lo más importante de ellos, son descritas por los propios protagonistas para reproducir al instante de la experimentación de lo que estaban viviendo. Se vuelve una novela sumamente sensorial, sumamente visceral, sumamente del momento. Todo lo que vaya contra las buenas maneras eran parte de su repertorio y el lenguaje de los textos siempre está creado para expresarse directamente con el joven, con estos jóvenes que iban a Vándaro y decían la momisa, por ejemplo. Y bueno, Parmínides Saldaña, José Agustín y Gustavo Sáenz fueron los principales precursores de esto. En el caso de Parmínides, todos los libros que él tiene o cuentitos que él va narrando siempre van a empezar con una canción de los Rolling Stones. Empiezan a agarrarse mucho del rock de Bob Dylan, de ¿quién más? De Richard Keith, empiezan a agarrar todo este momento rockero, que también se va a ver en la música, a pesar de que, bueno, ahorita llegamos a la música, más bien dicho. Este tipo de literatura también va a crear otro nuevo imaginario, como ya lo hizo la gráfica, como ya lo hizo los salones independientes, como ya lo hizo, pues esto, justamente. Van a empezar a crear unas nuevas mitologías, nuevos espacios míticos. Irónicamente, la colonia Narvarte, la del Valle, todas esas se van a empezar a volver como un espacio atemporal en estos libros, donde el héroe va a ser el chavo rebelde que pasa toda la noche fuera, que no ve nada, que está experimentando el día a día. Eso lo pueden ver muy claro en la novela de José Agustín, en Se está haciendo tarde, final en la laguna. Y regresa mucho los slangs. La mayoría de estos escritos y textos van a tener una palabra que no corresponde al lenguaje en español. Y pues bueno, es para volverse a encajar en esto, en volver a ser el joven. A pesar de que los autores ya podían tener casi 40 años, la mayoría de ellos querían regresar a esa juventud. Más dicho, no querían dejar esa juventud. Y eso también se vio en la música. Se vio en el momento en el que empieza un movimiento llamado Avándaro, que es como se conoce como el Woodstock mexicano. Ahorita sigo con eso. Pero bueno, igual que todas las demás artes del momento, la respuesta, bueno, el rock tenía la respuesta en la oposición ideológica. Y el gobierno represor de la época, obviamente, no iba a entender y mucho menos iba a permitir que existiera un lenguaje que convocara con tal fuerza a los jóvenes. El rock se asociaba a una juventud desordenada y conflictiva, así como a la penetración de ideas extranjeras que irritaban un gobierno conservador. El 11 de septiembre de 1971 se lleva a cabo este festival Avándaro. Se esperaba que solo tuviera 5,000 asistentes y bueno, rompieron un récord, 150,000. Y el resultado fue un auténtico bacanal de ruido y psicodelia que por lo mismo provocó en los periódicos pues, los más amarillistas comentarios o los comentarios más amarillistas. Ovaciones incluso llegó a publicar que en el concierto habían muerto 5 personas y 500 lesionados, 1,500 intoxicados. Entonces con eso querían concluir y dejarle claro a todo el mundo que el rock estaba totalmente desterrado. Entonces, tanto la televisión como la radio, obviamente las discografías, le cerraron la puerta a todo este movimiento. Entonces empezó todo un lugar llamado Los Hoyos Funkis, que eran unos pequeños
Podían ser cualquier lugar medio escondido que se pudiera acoplar para que un grupo pudiera tocar y bueno, que hubiera marihuana, un poco de Resistol 5000, que eran como sus venenos favoritos. Entonces el hoyo no era otra cosa más que un sitio improvisado, donde se llevaban a cabo los conciertos, por lo general a muy bajo precio, y donde la mayoría de los asistentes eran una clase trabajadora. Y bueno, aguardiente, tequila, mota, Resistol 5000, lo más barato. Entonces, en otras palabras, el rock en México durante gran parte de los años 70 fue una experiencia visceral, de los sectores más desprovistos de este país y observada con un romanticismo por con romanticismo por jóvenes de clase media, que se oponían al intelectualismo repetitivo y solemne que quería volver a dominar la época. Bueno, finalmente la empecinada sobrevivencia del rock en México concibió nuevos frutos a finales de la década de los 80. En esos aparecen cantautores como Rafael Catana, que bueno, salen de estos grupos grandes, por ejemplo César Costa, que también se vuelve un presentador muy famoso a futuro en Televisa, sale también de un grupo de rock. Empieza también un movimiento llamado Rupestres, Sombrero Verde, que más adelante se va a convertir en Maná, y eso es algo bastante peculiar. Se creía que toda la música y toda la cultura estaba centralizada en la capital, pero Guadalajara tuvo los grupos de rock más fuertes. Chance los dejaron subsistir más por no estar como en el centro, o bueno, en la vista de todo el mundo, y los más importantes precursores rockeros mexicanos, pues bueno, salen de ese estado. El rock continúa y su momento fuerte va a ser hasta 1980, pero bueno, 1980 se los platicará alguien más.